Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. El descendiente. En Londres hay un hombre que grita cuando tañen las campanas de la iglesia. Vive solo con un gato listado en Gray's Inn y la gente le considera un loco inofensivo. Su habitación está repleta de los libros más insulsos e infantiles y a todas horas intenta aislarse de la realidad en sus torpes páginas. Lo único que le pide a la vida es no pensar. Por alguna razón, pensar es espantoso para él y huye como de una plaga de todo lo que pueda estimular su imaginación. Es un sujeto muy flaco, gris y arrugado, aunque algunos dicen que no es tan viejo como aparenta. El miedo ha clavado en él sus truculentas garras y cualquier sonido le hace dar un respingo, con los ojos muy abiertos y la frente cubierta de sudor. Los amigos y conocidos le evitan porque no quiere contestar a sus preguntas. Los que le conocieron en otro tiempo, cuando era un erudito y un esteta, dicen que da pena verlo ahora. Ha dejado de relacionarse con ellos desde hace varios años y nadie sabe a ciencia cierta si ha abandonado el país o simplemente se ha perdido en algún paraje oculto. Ya han pasado 10 años desde que se instaló en Gray's Inn y jamás ha mencionado dónde había estado antes. Hasta la noche en la que el joven Williams compró el Necronomicon. Williams era un soñador de solo 23 años cuando se mudó a la antigua casa y sintió algo extraño, como una ráfaga de viento cósmico en el hombre marchito y gris que moraba en la habitación de al lado. Le obligó a aceptar su amistad cuando sus propios conocidos no se atrevieron a imponerle la suya, y se quedó fascinado por el terror que dominaba a aquel hombre adusto y demacrado que todo lo vigilaba y escuchaba, pues nadie podía poner en duda que siempre estaba vigilando y escuchando. Vigilaba y escuchaba con la mente, más que con los ojos y oídos. Y en todo momento parecía contener alguna cosa dándose a la lectura incesante de novelas insípidas y superficiales.
y cuando las campanas de la iglesia empezaban a repicar, se tapaba los oídos y empezaba a gritar. Y el gato gris que vivía con él maullaba al mismo tiempo, hasta que se apagaban los últimos ecos de la campana. Pero por mucho que Williams lo intentaba, no podía conseguir que su vecino hablara de cualquier asunto profundo o esotérico. El anciano no vivía acorde a su aspecto y maneras, sino que fingía una sonrisa y una conducta despreocupada. Y parloteaba ardientemente y lleno de frenesí sobre alegres nimiedades. Su voz subía y bajaba de tono todo el rato, hasta quebrarse en un falsete aflautado e inconexo. Que sus conocimientos eran hondos y sólidos quedaba claramente demostrado a través de sus triviales observaciones. Y a Williams no le sorprendió descubrir que había estado en Harrow y en Oxford. Más tarde averiguó que aquel sujeto no era otro que Lord Northan, de cuyo castillo ancestral en la costa de Yorkshire tantas historias insólitas se contaban. Pero cuando Williams trató de hablar de su castillo y de su supuesto origen romano, él se negó a admitir que hubiera nada extraño en todo ello. Incluso lanzó una risita estridente cuando salió a relucir el tema de la existencia de unas criptas subterráneas excavadas en los sólidos acantilados que miran ceñudos al mar del norte. Así andaban las cosas hasta la noche en que Williams regresó a casa con el infame Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hazred. Sabía de la existencia de este aterrador volumen desde los 16 años, cuando su incipiente pasión por lo extraño le indujo a preguntar un montón de cosas insólitas a un viejo y encorvado librero de Chandos Street. Y siempre le había fascinado que los hombres empalidecieran al hablar de dicho libro. El viejo vendedor le dijo que solo había constancia de que hubieran sobrevivido 5 copias a los edictos condenatorios de los sacerdotes y legisladores, y que todas ellas estaban escrupulosamente custodiadas por los guardianes que se habían aventurado a iniciar la lectura de sus caracteres negros e impíos. Pero ahora, por fin, no solo había encontrado una copia accesible, sino que la había hecho suya por un precio ridículo. Estaba en la tienda de un judío situado en el mísero distrito de Clark Market, donde solía comprar otras cosas extrañas, y casi le pareció observar que el viejo y retorcido semita sonreía por debajo de la maraña de una barba en cuanto se percató de su importante descubrimiento. Las gruesas tapas de piel con cierres de latón resultaban tremendamente llamativas, y su precio ridículamente bajo. Una simple mirada al título bastó para sumirle en el éxtasis, y algunos de los diagramas en latín que adornaban el texto conjuraron en su cerebro los recuerdos más inquietantes y perturbadores. Supo que era totalmente indispensable regresar a casa en posesión de aquel pesado volumen y descifrarlo. Se lo llevó de la tienda con tal precipitación que el viejo judío rió entre dientes mientras salía. Pero cuando al fin se halló a salvo en su habitación, descubrió que la mezcla de su texto ennegrecido y su lenguaje degradado resultaban excesivos para sus conocimientos lingüísticos, y resolvió, no sin mucha convicción, ir a ver a su atemorizado amigo para que le ayudara con aquel latín retorcido y medieval. Lord Northan estaba haciendo carantoñas a su gato listado, y se sobresaltó mucho cuando el joven entró en el cuarto. Entonces vio el libro y se puso a temblar con violencia, cayendo desmayado en cuanto Williams leyó el título. Al recobrar el conocimiento le contó su historia entre susurros, describiéndole su fantástica locura con frenesí. No fuera que su amigo no se decidiera a quemar rápidamente el libro y esparcir sus cenizas.
Sin duda hubo un error al principio, susurró Lord Northam, pero no habría ocurrido nada si no hubiera llegado demasiado lejos en sus investigaciones. Era el 19º varón de una estirpe cuyos inicios se remontan inquietantemente en el pasado, en un pasado increíblemente lejano, si se hacía caso de la ambigua tradición, ya que las historias familiares situaban sus orígenes en los tiempos presajones, cuando un tal Gneo Gabinio Capito, tribuno militar de la Tercera Legión de Augusto, cuyo campamento estaba situado entonces en Lindum, en la Britania romana, había sido degradado sumariamente de su cargo por participar en ciertos ritos ajenos a cualquier religión conocida. Los rumores afirmaban que Gabinio había acudido a la gruta que se abría en el acantilado, lugar en el que se reunían por la noche unas gentes extrañas para hacer el signo mayor. Gentes extrañas a quienes los británicos no conocían pero que les causaban pavor. Los últimos supervivientes de una tierra inmensa que se había hundido en el occidente, quedando tan solo unas islas plagadas de megalitos, piedras y santuarios circulares, de los cuales Stonehenge era el más grande. Por supuesto, no se sabía cuánto había de cierto en la leyenda que atribuía a Gabinius la construcción de una fortaleza inexpugnable sobre una caverna prohibida y la fundación de una dinastía que ni pictos, ni sajones, ni daneses, ni normandos fueron capaces de sojuzgar, o en la tácita presunción de que dicha dinastía nació el intrépido compañero y juglarteniente del príncipe negro, a quien Eduardo III nombró barón de Northam. Estos hechos no estaban demostrados, aunque se hablaba de ellos con frecuencia, y en verdad la mampostería de la torre del homenaje de Northam se parecía alarmantemente a la del muro de Adriano. De niño, Lord Northam había tenido extraños sueños siempre que dormía en las zonas más antiguas del castillo, y había adquirido la costumbre de escarbar en el pasado de su memoria en busca de nebulosas visiones, modelos e impresiones que no formaran parte de sus experiencias habituales. Se convirtió en un soñador a quien la vida le resultaba insípida y poco satisfactoria, un buscador de extraños países y relaciones antaño familiares, pero que no se encontraban en ninguna de las regiones visibles de la Tierra. Dominado por la sensación de que el mundo tangible es un simple átomo en mitad de una estructura más vasta y ominosa, y que unas potencias desconocidas presionan y se adentran en la esfera de todo lo percibido, Northam, durante su adolescencia y primera madurez, agotó, uno tras otro, los fundamentos de la religión formal y de los misterios ocultos. Y sin embargo, en ningún sitio encontró consuelo y satisfacción. Y al comenzar a envejecer, el anquilosamiento y las limitaciones de la vida se fueron haciendo cada vez más insoportables. Durante los años 90 se interesó por el satanismo y siempre devoró con avidez cualquier doctrina o teoría que pareciera prometerle la evasión de las limitadas perspectivas de la ciencia y de las tediosamente inmutables leyes de la naturaleza. Devoraba entusiasmado libros como el quimérico relato de Ignatius Donnelly sobre la Atlántida, y acabó cautivado por las extravagancias de una docena de escritores precursores de Charles Fort. Habría sido capaz de recorrer grandes distancias con tal de seguir la pista a cualquier leyenda pueblerina de insólita magia, y en una ocasión se internó en el desierto de Arabia en busca de la ciudad sin nombre, de la que había oído una vaga descripción y que ningún ser humano había contemplado. Allí sintió nacer en él la tentadora convicción de que en algún lugar existía una puerta de fácil acceso,
y que si era capaz de encontrarla, tendría el camino libre a las profundidades exteriores cuyos ecos resonaban tan lejanos en lo más recóndito de su memoria. Puede que se encontrara en el mundo visible, pero también podría ser que no existiera más que en su mente y en su alma. Quizá retenía en su cerebro casi inexplorado el críptico vínculo que le despertaría a otras vidas antiguas y futuras de olvidadas dimensiones, que le ligaría a las estrellas y a las infinitudes y eternidades que hay más allá.